Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Tema de Impacto Espiritual. Hoy estaremos hablando sobre el síndrome de Nabucodonosor. El síndrome de Nabucodonosor. ¿Por qué estoy hablando y le estoy poniendo este tema, el síndrome de Nabucodonosor? Ustedes pueden ver la historia de Nabucodonosor, que fue uno de los imperios más grandes en el mundo conocido de esa época, el imperio babilónico. La palabra del Señor dice que el rey con más esplendor que tuvo Babilonia fue Nabucodonosor. Amén. Él fue el que levantó ese gran imperio, Dios usándolo a él para que ese imperio se volviera muy poderoso, que fue uno de los imperios que invadió la tierra prometida, invadió Israel, invadió, amén, para ser precisos, amén, el territorio de Judá. Amén. Vemos que la misma palabra habla allí en Daniel, que cuando ya él se hizo grande, él salió un día a la terraza de su palacio y comenzó a arengarse a sí mismo y a ufanarse a sí mismo que toda esa grandeza que había en Babilonia fue gracias a él. Y la misma palabra dice que ni había terminado de decir toda la frase cuando, amén, después de esa frase inmediatamente vino una humillación terrible, y aquel hombre que era grande en unos minutos llegó a ser como una bestia del campo. Y dice la Biblia que ese atrevimiento de ufanarse y de creerse el hombre más grande, el de sentirse muy poderoso, se convirtió prácticamente como un animal. Tuvo 7 años, 7 años le costó a él estar alejado del trono, estar alejado del palacio, de sus súbditos, de su ejército, de toda la comodidad. Tuvo 7 años comiendo hierba como un animal, hasta que volvió en sí y reconoció que el único grande era Dios. Pero, amén, ¿de qué se trata el síndrome de Nabucodonosor? Amén, el síndrome de Nabucodonosor se trata, amén, de ese hombre que cree que lo que ha hecho ha sido por sus cualidades, por su inteligencia, por sus habilidades, amén, disque espirituales, porque ningún espiritual se va a jactar de lo que hace para Dios. Amén, aunque aquí lo estamos parafraseando con respecto a Nabucodonosor. Vemos que cómo terminó Nabucodonosor después de creerse grande, de creerse superior, de creerse el mejor. Loco. Amén. Amén. Vemos aquí que Nabucodonosor, amén, esas palabras le trajeron locura, porque ¿qué es lo que causa el síndrome de Nabucodonosor? Es que la persona se jacta, se cree mejor, se cree inigualable, y eso traerá locura a la vida de aquel, amén, que cree que es mejor que otros, que solamente él tiene la capacidad para hacer ciertas labores, o que fuera de él no hay otro que pueda hacer la labor que él está haciendo. Amén. Vemos que eso le costó a Nabucodonosor que perdiera el reinado. ¿Qué nos traerá? ¿Qué consecuencias traerá el síndrome de Nabucodonosor a la vida de aquel que decide actuar de esa manera? Traerá pérdidas, amén, traerá humillación, amén, traerá zozobra y miseria. Así que la persona que tiene estos síntomas, que tiene esta forma de comportamiento, está a punto de ser humillada, así como fue humillado Nabucodonosor. Vemos que Nabucodonosor perdió un reino grande. Hay gente que con este tipo de actuación va a perder bendiciones grandes que Dios le ha dado por su locura. Dice la palabra en uno de los textos que errará por lo grande de su locura. O sea que una persona
con esta forma o con este patrón de comportamiento, por muy grande que esté, aunque esté por encima de los demás, terminará perdiéndolo. Todo, absolutamente todo. Amén. Porque el síndrome de Nabucodonosor hace que usted libere palabras por su boca que un día lo van a condenar, que un día serán los testigos contra usted mismo. Como dice el proverbio, que te enlazaste con los dichos de tu boca. Amén. Haciendo un paralelismo, puedo hablar del mismo Nerón, ¿verdad? Que lo que el síndrome de Nabucodonosor es el mismo síndrome de Nerón, que Nerón en su locura incendió Roma. Amén. Y fue uno de los emperadores más crueles de la época de la persecución cristiana. Él incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Pero cuenta la historia que mientras Roma se quemaba, él tocaba el violín. O sea que el síndrome de Nabucodonosor que le dio mismo a Nerón hace que yo sea insensible al dolor de otros. Hace que yo disfrute el sufrimiento de otros. Se me va toda sensibilidad, se me va todo pesar por el dolor ajeno. ¿Y habrá hoy en día ministros así? Sí. Amén. Ministros con la locura de Nabucodonosor, con el síndrome de Nabucodonosor, insensibles, que ya predican la palabra por un asunto de intereses materiales, de intereses personales, no por carga por las almas, no porque hay amor por el perdido, porque el síndrome de Nabucodonosor hace que yo sea insensible ante los demás. ¿Y cómo es posible que hoy en día un ministro sea insensible? Hay ministros insensibles, hoy los hay. Amén. Y vemos que este síndrome le dio también a Saúl. Cuando vemos Samuel que le dice, locamente has hecho. Amén. O sea que una persona con este síndrome va a actuar en locura, va a actuar abusando de la autoridad que Dios le ha dado, como actuó Nabucodonosor. Va a ser implacable, va a ser inmisericordia. Vemos, y uno de los ejemplos es cuando aquellos 3 muchachos no quisieron adorar la imagen que él había levantado. No se tocó el corazón para declarar sobre ellos pena de muerte y que fuesen lanzados vivos al horno de fuego. O sea que la persona con el síndrome de Nabucodonosor es una persona implacable. Y eso habla de los postreros tiempos, que en los postreros tiempos habría hombres perversos, amadores de sí mismos, amadores, amén, de las cosas de este mundo más que de Dios, intemperantes, impíos, sin afecto natural. O sea, gente que no tendría sensibilidad alguna. Y se refiere a gente con Biblia, no solamente a la gente fuera del mundo. Qué triste es que muchos cristianos, que muchos pastores hoy en día tengan una Biblia y sean insensibles y sean implacables, y que eso lo disfrazan bajo una manta de celo por el Señor. No, celo de Dios no es hacerle daño a otros. Celo de Dios no es disfrutar el sufrimiento de otros. Eso no es celo de Dios. Amén. Celo de Dios es tener celo por las cosas que ofenden a Dios, y bajo esos celos nosotros actuamos con temor y reverencia según el Espíritu Santo nos guíe. No actuamos de una manera intemperante, no actuamos de una manera cruel, porque Dios, amén, antes de ser un Dios de juicio, es un Dios lleno de misericordia y de perdón y de bondad. Amén. El síndrome de Nabucodonosor, ¿a quiénes le da? Le da a hombres, amén, dentro del ensamblaje cristiano, le da a líderes, le da a pastores que se han olvidado de donde Dios los sacó, que se ha olvidado
que el que ha hecho cosas grandes con ellos ha sido Dios, que se han olvidado que quien los llevó a ese lugar de honor, a esa posición de honor, fue el Señor. Amén. No fueron tus habilidades, no fue tu inteligencia, no fue tu sabiduría, no es tu unción, es la unción que Dios te dio, que te respaldó y te arropó para que seas lo que hoy eres. Si estás actuando como actuó Nabucodonosor, detente, porque el hombre, dice la Biblia, que canallamente levanta su cerviz, dice la Biblia, que de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Si esto está viniendo a tu vida, si estás siendo infectado por el síndrome de Nabucodonosor, es el momento para que te arrepientas, porque estás a punto de ser humillado, estás a punto de ser quebrantado, y lo más triste, que no habrá para ti medicina, y lo más triste es que te quedarás solo, y lo más triste es que aquellos que te sigan en tu locura, no, algunos se van a ir contigo al hoyo, pero otros te van a dejar, porque van a ver en ti que ya no eres una persona cuerda, que ya no eres una persona como antes, que tenías el temor de Dios, que tenías el celo de Dios conforme a la guianza de Dios. Así es que en esta preciosa hora, amén, yo te digo, amado hermano, amado amigo, pastora que me escuchas, amén, aleluya, sacúdete, amén, arrepiéntete si estás actuando en locura, porque estás en peligro, estás bajo un síndrome llamado el síndrome de Nabucodonosor, que a muchos hombres de Dios, ministros de Dios, pastores, cristianos, líderes de iglesia, los ha llevado al fracaso total. Así que en esta hora Dios te bendiga, espero que compartas este video, amén, y que te suscribas a mi canal, amén, y a tu programa Temas de Impacto Espiritual, Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual. Suscríbete para que YouTube te avise cuando viene un próximo video. No te olvides en dejar tu comentario, amén, también alguna petición para que nosotros oremos por ti, para que Dios impacte también tu vida. Dios te bendiga.